Es las 10:30 de la mañana y voy a esperar un bus que, caballero, siendo honesta, no estoy 100% segura que pase por aquí ni que me lleve hasta el lugar donde necesito. Pero, según Google, sí. Así que confiemos en el proceso. Y yo voy a probar por fin machas a la parmesana. Yo creo que lo estoy comiendo mal. Estoy chupando por aquí, yo creo que es por aquí. Caballero, esto es épico. Porque en Cuba soñar es imposible, pero en Chile las posibilidades son infinitas. Soy cubana, hace 2 años vivo en Chile y nada más les voy a adelantar que vayan pensando en un deseo, porque hoy nos vamos para un lugar donde dicen que los milagros se cumplen. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Esta misma es Sol Pacífico. Casi me monto en la equivocada, no, esa no era. Listo, Oh, gracias. Gracias. Dice el chofer que es otra. Ahora sí. ¿Cómo está? Ya le pago el tiro. Gracias. Llévalo, por favor. Listo. Demoré solamente 10 minutos en el paradero hasta que pasó este bus Q01, que es el que justamente estaba esperando. Y según Movie, demora 2 horas el viaje. Así que nos espera camino por recorrer. Yo estaba pensando que si esto fuera en Cuba, este video ni siquiera existiría, porque allá no hay Google que valga. Ni buses, ni combustibles, ni horarios establecidos, ni aplicaciones que funcionen. Te vas a un paradero y pueden pasar horas hasta que pase un bus, si es que pasa. Y aquí en Chile sí hay aplicaciones que funcionan, hay internet, mapas, hay buses. De hecho, yo estaba tan confiada porque dije, a ver, no pasa el bus que quiero, pues tiene que haber otra opción. Estamos en Chile, hay solución para todo. Eso me encanta, que en Chile las posibilidades son infinitas. Parece este bus una micro normal, pero no lo es, fíjense. Tiene para reclinar el asiento y eso solo lo tienen los buses cuando el viaje es larguito, así que nos vemos en 2 horas. Justo aquí en el centro Quintero ya llevamos 1 hora 30 minutos de viaje y caballero, qué lindo es Quintero. Es que está precioso, las casitas, el mar, la calle y el mar. Pero seguimos viaje, que nos esperan milagros. La negra tiene tumbao y no camina de lado. Azúcar, mi amor. Tiene tumbao, tiene tumbao. Gracias. Chao. Chao. Al fin, Puchuncaví, estoy aquí. Cuando nos montamos en el bus anterior, el chofer nos dijo, es en la Chilenita. Y decíamos, pero como una micro chilenita. Y es que las micros tienen los colores de la bandera de Chile. Y ahí se ve, no se ve tan bien, pero dice Q01. Bueno, ahora sí, estamos en Horcón, Puchuncaví, y ahora mismo nos vamos para Caleta Horcón a hacer lo que vamos a hacer después de 2 horas y 5 minutos aproximadamente. Y qué rico, hace un sol más bueno por tu vida. Aquí ando sin abrigo. El aire está frío, pero me siento demasiado bien. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. Ahora necesito encontrar las artesanías, que es donde voy a comprar una cinta amarilla, más bien 2 cintas amarillas. Ve pensando en tu deseo. Miren cuántas cositas, se siente súper turístico todo.
El olor a mar y a pescado es demasiado bueno. Chicos, tenemos tercer piso arriba con vista al mar, por si acaso, por si quieren pasar a conocer. Gracias, gracias. Ya nos están aquí recomendando lugares para comer. Pero yo quiero llegar a un lugar en especial. Según estuve viendo, hay un solo acceso hacia donde vamos. Yo creo que es por acá. Ah, ya, buenísimo. Gracias. ¿Y ustedes hacen una rifa? Sí. ¿Son los bomberos? Somos bomberos de Una Venezuela. rifa. Chao. Gracias. Chao. Chao. Pero qué movimiento hay, miren, es súper curioso porque de este lado están justo un barco al lado de un carro. Ahí las gaviotas, el camino. Y si te giras, aquí te venden de todo del mar por tu vida. Cevichito. Se siente de verdad como un pueblo de pescadores, en serio. Qué hermoso paisaje, cómo no pudiéramos montarnos aquí. Pero no es justo aquí para donde vamos. Hola. De verdad, se lo juro que me he quedado sin palabras aquí. Es que está demasiado hermoso. Es que de hecho el camino hacia acá fue demasiado lindo. Yo estaba tan emocionada porque es ver el mar junto con los árboles. Habían caballitos, habían animales. Entonces es como que Chile tiene un paisaje tan variado, tan bonito. Qué curioso cómo están vendiendo las cosas aquí mismo en esta motocicleta. Y todavía no veo las cintas amarillas. Tenemos que comprar 2 cintas amarillas para que se nos dé lo que queremos pedir. ¿Te dije que estamos en Cale Torcón? Sí, estamos en Cale Torcón. Justo aquí, Artesanos Horcón. Vine por todo este camino hasta acá. Trenzas. Hola, buenas. Hola, buenas. Es pequeñito, pero tiene sus recovecos. Pero lo que quiero comprar es justo esto, de acá. Sí, porfa, me da 2 amarillas, para seguir la tradición, ¿verdad? Y trajimos lapicero, no trajimos lapicero. Aquí, ay, no lo había visto, qué detalle. Me dijeron que aquí este lugar de artesanías era todo de gitanos, o sea, todos. Pero no son gitanos. Sí. Ya me habían dicho gitanos. Oh, mira, está amarradito el lapicero. Vamos a pedir un deseo todos ustedes. Yo también lo voy a pedir. En esta cintica voy a poner el nombre de nuestro canal, Nauris Vlog. Y llegado el momento, les voy a decir cuándo es, no es ahora, piden el deseo. Uy, qué difícil está escribir. Tenemos la primera cinta, Nauris Vlogs. Vamos a ponerla aquí para que no se nos vuele. Y aquí vamos a poner el nombre de Lisander y mío. A esta altura Lisander no sabe ni lo que vamos a hacer. Nuestros nombres cortos porque si no, Liso y Nau. Liso y Nau. Listo. Vamos a ver qué tipo de amarre hago yo hoy. Ahora sí, vamos a ver qué hacemos con estas cintas amarillas. Bienvenidos a el Puente de los Deseos, donde dicen que los milagros existen, los sueños se hacen realidad. Y miren que sí hay personas. Vamos a tener que hacer nuestra filita para pasar. Caballero, esto es épico. Les voy a contar la leyenda de este Puente de los Deseos. Cuenta por ahí esa leyenda que un soldado al terminar la guerra le escribe una carta a su amada y le dice: mi amor, se terminó la guerra, voy a regresar, pero yo entiendo que el tiempo ha pasado y a lo mejor te has enamorado de otro o simplemente ya no me amas. Así que si tú aún me amas, ¿recuerdas aquel viejo roble en el jardín de tu casa donde nos dimos el primer beso? Pues ata una cinta amarilla y cuando yo pase por ahí, sabré que tú aún me amas. Si no veo la cinta amarilla, pues me iré triste y solo y sabré que ya no hay esperanza. Dicen que al llegar el soldado a la ciudad, vio como todos los árboles tenían amarrada una cinta amarilla y así se dio cuenta que su amada aún lo esperaba y aún iban a estar juntos. Así que estas cintas amarillas hoy representan el perpetuar el amor
y vamos a amarrar una cinta. Lisander y yo, no sé si él está de acuerdo, pero vamos a amarrar una cinta para perpetuar nuestro amor. Y también se pueden pedir otros deseos, lo que tú quieras. A día de hoy se puede pedir lo que tú quieras. Así que ustedes ahora mismo vamos a amarrar primero nuestro deseo. Esa es la sorpresa que les tenía. Vamos a pensar justo ahora juntos un deseo para que se nos cumpla. Ahora sí vamos a perpetuar el amor tuyo y mío. Vamos a pedir un deseo. Hay unas palabras que hay que decir que yo encuentro que más bien es para las parejas, pero lo vamos a decir para ti y para mí también que nos estamos viendo, porque tú sabes que nuestro amor en el canal es eterno y el deseo se nos tiene que cumplir. Piensa el deseo mientras yo digo estas palabras. Con esta cinta amarro mi vida a la tuya. Ay, no alcanza aquí. Así. Con esta cinta amarro mi vida a la tuya. Prometo amarte, cuidarte y respetarte. Sea el sol nuestro Padre y el mar testigo de nuestro amor. Listo. Aquí está nuestro deseo. Luego me cuentan si se les dio. Mi amor, pero ahora tú y yo tenemos que amarrar la cinta junta. No se vale. Te vas a caer ahí. A ver, ¿y cómo lo vamos a amarrar juntos? Yo cojo una cámara. Los camarógrafos, ¿cómo están? Bueno, listen now. Aquí dice: con esta cinta amarro mi vida a la tuya. Prometo cuidarte, amarte y respetarte. Coge esta puntica porque me estoy yo haciendo la promesa conmigo misma. Sea el sol nuestro Padre y el mar testigo de nuestro amor. Y ahora, listo. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Tú crees? Pero ahora me he quedado preocupada con algo. A ver, ¿y si uno amarra la cinta con la persona equivocada? Entonces es una condena. ¿Cómo uno se zafa de eso? ¿Y si alguien viene y corta la cinta, se acaba el amor? Díganme en los comentarios qué ustedes creen. El puente no ha estado vacío un solo segundo. Para tomarme la foto he tenido que esperar a que pase uno, pase otro, porque es que de verdad que viene muchísima gente. Es que quién no quiere que se le cumpla un deseo, y además con este mar tan bonito que me inspira a decirte: ¿recuerdas ese viejo roble en el jardín donde te besé por primera vez? Hasta una cinta donde yo la pueda ver. Ese tema es de Buddy Richard, un chileno que popularizó toda esta historia, toda esta leyenda con esa canción. Y ahora vamos a saltar aquí. Quiero llegar hasta allí porque veo que todo el mundo va justo hasta allí. Seguro ahí están las mejores vistas. Yo y mis problemas con las alturas para pasar. Y hemos llegado. Qué vistón. Me encanta. Es todo paz, tranquilidad. Y la verdad que me siento tan agradecida por eso, por momentos como estos, por Chile haberme regalado precisamente un hogar, por haberme devuelto la paz. Y es algo extraño, ¿saben? Lo que me pasa a veces, porque yo pienso en mi tierra, en Cuba, y me da mucha nostalgia, pero al mismo tiempo pienso en, ¿y si regresara ahora mismo? ¿Y si me fuera a vivir para allá de nuevo? Es como que me da un ahogo y siento nostalgia por Chile. Entonces nunca imaginé de verdad que fuera a sentir tanto amor por una tierra en la que no nací, pero que sí me adoptó con mucho amor y me devolvió la paz, me dio la libertad. A veces me mortifico un poco, ¿saben? Porque hay gente que dice: no, tú no puedes amar a Chile así, no puede ser que tú le tengas tanto amor. Pero sí, es verdad, sí lo amo. Imagínense vivir toda la vida presos, toda la vida sin derechos, sin libertad, y que un día, gracias a Dios, puedas experimentar todo lo que la vida nunca te dio. Lo tengo hoy aquí en Chile. Entonces sí, amo cada pedacito de Chile que voy conociendo, cada derecho que voy descubriendo, que voy teniendo. Y de verdad que estos paisajes me hacen estar cada día más enamorada. Sí, se puede enamorar uno de una tierra.
Ahora vamos, que la guatita me está avisando que necesita algo de comer y que sea del mar. Miren los detalles. Miren cómo dice nombres aquí, que nuestro comienzo no tenga un fin, sino un hasta siempre. Chillán, Nacha y Agu. Nacha y Agu, si me están viendo, ustedes siguen juntos para comprobar que la teoría es verdad, que el que amarra aquí una cinta amarilla o de la que sea, se queda enamorado para siempre. No me dice que yo me dé con alguien aquí. ¿Recuerdas ese viejo roble jardín? ¿Dónde? Sí. Justo es ahí donde quiero ir, a este restaurante. Me lo súper recomendaron unos amigos. El Ancla. Tiene de todo por tu vida. De todas las cosas del marcador. Y nos recomendaron el tercer piso como el mejor, de las mejores vistas. Ustedes saben que yo soy vejiga difícil, así que voy al baño. Miren por aquí los precios. Y yo voy a probar por fin matchas a la parmesana a 18.590 pesos. Mira que he tenido ganas de probar estas matchas a la parmesana y hoy se me va a dar aquí al ladito del mar. Y una michelada, que la cerveza Cristal, digamos que es la más económica, vale 2.990 pesos, más la base de michelada, 1.890 pesos. Y yo un juguito que no lo veo en la carta, pero sí o sí, seguro. ¿Recuerdas ese viejo roble en el jardín donde te besé por primera vez? Amarra una cinta donde yo la pueda ver y así sabré. Por tu vida, está mejor de lo que yo creía, o sea, luce mejor, hay que ver si sabe. Está burbujeante, caliente y todo. Y miren lo de Lisander, se pidió un chupe de jaiba. Mira, tiene hasta los palitos de los puentes, los que tienen los puentes así en el mar, lo tiene Lisander. Está súper picante el pebre y el pancito que nos lo traen como entrante. Pero miren qué cosa más bella. Está demasiado caliente que va, tengo que esperar un momentico. ¿Y cómo huele? ¿Sabes qué me hace pensar esto? En Cuba, siendo una isla rodeada de mar, nunca comemos, es que no hay ni mariscos ni pescado. Es que los cubanos tenemos prohibido comercializar, pescar, pescado, marisco, porque esta actividad solamente la puede hacer el gobierno y la destina al turismo y a exportar, por supuesto. Entonces a nosotros los cubanos lo que nos queda es comprarlo en el mercado negro y a precios súper altos. O sea, eso es algo que tú comes, mira, de Pascua a San Juan. Incluso el ministro de Economía fue capaz de decir una vez que si nos vendían a los cubanos mariscos, los niños entonces se iban a quedar sin leche, porque ese dinero que se hacía de vender mariscos, pues se destinaba a comprarle leche a los niños, que solamente pueden tener la leche hasta los 7 años en Cuba, comprarla y después ya, te la quitan de uno. Chile, qué distinto es mi vida, de verdad que claro que estamos hablando que estos precios no son para nada baratos, pero no representa este plato solo un salario de un mes completo, como representaría para un cubano y más. Entonces, punto para Chile, mi vida. En realidad no sé cómo se come. ¡Ay! No, yo creo que todavía está muy caliente. La matcha es esto aquí, ¿ves? Bueno, yo diciéndolo, ustedes están cansados de comer matcha a la parmesana. Pero para mí esto es completamente nuevo. Y para quienes vienen de países como yo, de Cuba, imposible. Dicen que soplar es de niños de mala educación. Qué cosa tan buena. Sabe a mar, a mantequillita, al queso. No, está... Mira, de 10 le doy un 15. Me encantó. Yo creo que lo estoy comiendo mal. Estoy chupando por aquí, yo creo que es por aquí.
No sé, me dicen si lo estoy comiendo mal. Mi amor, quiero probar de tu chupe. Un bocadito, porfis. Eso es lo bueno de pedir en parejas cosas diferentes. Chupe de jaiba. Fue una delicia. Sí, pura jaiba. Me gusta de estos platos que siento que estoy comiendo puro mar. Y también teniendo este súper vistón con el mar al lado, difícil no sentirse así. Pero de verdad que está exquisito. Seguimos comiendo. ¿Quieres un poquito? Empuje. Claro está que si dice empuje, yo halo. Obvio. Caballero, la verdad, hasta luego, gracias. Que estaba bien rica la comida, el sabor sabrosísimo. Ahora, a ver, las cantidades. Si eres alguien que te gusta comer mucho, pues no te vas a llenar. Yo sí, porque me lleno con poco, la verdad. Para mí estuvo excelente la cantidad, pero así como Elisander, pero de sabor sí, sabroso, buenísima la atención. Nos salió en 46.695 pesos. Miren todos los barcos acá, se ponen las familias a pasar el rato. Y mira lo que me encontré. Eso es un lobo marino, ahí tan cerquita, pero como que me da un poquito de miedo acercarme y que se ponga bravo. Cochayuyo. Encontramos un hippie. Gracias. Me he encontrado con gente muy bonita aquí, caballero, pero estamos contra el uno, nos vemos. De toda la De historia verdad. he estado viéndolo a ustedes dos y un gusto estar aquí y bajar de mi casa y verlo a ustedes dos, se me abrió el corazón. Oh, nada, el gusto es nuestro, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por el cariño, ¿verdad? Y por apoyarnos. Y siempre, Qué todas las lindo. playas. Todos ustedes son demasiado lindos. Para la fiesta de San Pedro. Julio, para la fiesta de San Pedro, tenemos que venir para esa fecha. Julio San Pedro. Son como 2 días de fiesta. A una hora ahí está la playa nudista también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hacemos un video por ahí luego. Oye, es que en todos lados lo mismo. Denle muchos likes para ir. Qué lindo es encontrarme con ustedes, caballero. Y mira, yo vengo de una isla que es hermosa, pero desde que naces te enseñan a conformarte, a no desear demasiado, a bajar la cabeza. Y en Chile, caballero, el estar hoy aquí en este pedacito tan lindo, tan hermoso, encontrándome con ustedes, pidiendo un deseo por mí, por ti, ya para mí eso es un milagro de verdad. Con este hermoso mar de fondo, dime si no es un milagro, y me mojo los pies. Porque en Cuba soñar es imposible, pero en Chile las posibilidades son infinitas. Chao pescado y a la vuelta. ¿Recuerdas ese viejo roble en el jardín donde te besé por primera vez? Amarra una cinta donde yo la pueda ver.